Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, vamos a seguir platicando del libro de los mediums del maestro Allan Kardec. Vamos a platicar sobre los inconvenientes y los peligros de la mediumnidad. Esta facultad tiene que ver con un estado anómalo y a veces, pues sí es anómalo, pero jamás va a ser algo patológico, ¿sí? Hay mediums que tienen la salud muy firme y hay otros que están enfermos, pero no es por causa de la mediumnidad, sino por otras cosas. El ejercicio de la facultad mediúmnica puede producir cansancio, sí, sobre todo cuando es en efectos físicos, cuando el medium mueve cosas o cuando tiene que escribir, bueno, pues se cansa y con descansar un poco, pues va a repararse sus energías. ¿Por qué? Porque cuando está utilizando ese medium que es de efectos físicos, está por mucho tiempo, digamos, no trabajando, sino dando alguna comunicación, haciendo algún servicio, pues obviamente ese fluido pues se va a desgastar, a lo mejor es que se vaya a descansar, ¿sale? El ejercicio de la mediumnidad desde el punto de vista de la salud podría generar abusos si no tomamos en cuenta pues lo que está sucediendo, o sea que vemos que nos estamos cansando y aún así seguimos necios. Bueno, es cierto que hay casos en los que es prudente que nos abstengamos de la mediumnidad. Debe tener un uso moderado y bueno, tiene mucho que ver con el estado moral y físico del medium, porque recordemos que hay unos que lo hacen por negocio y entonces ya ahí pues ya se distorsiona todo, ¿no? Por otra parte, el medium pues va a sentir cansancio, va a llegar un momento en el que su materia va a estar muy cansada y va a querer dormir o simplemente va a querer descansar y él mismo va a parar. Existen personas para las cuales ese ejercicio que les toque desarrollar según la mediumnidad que tengan, vaya a presentar más inconvenientes para unas que para otras, pero tiene que ver cómo está el medium físicamente y moralmente hablando, porque hay personas que deben de evitar a toda costa la sobreexcitación. Y bueno, la mediumnidad es una de estas cosas. También el hermano Kardec le pregunta al hermanito de luz que si la mediumnidad puede causar locura. Y el hermanito le dice que no más que cualquier otra cosa. Sí, porque recordemos que tenemos que tener predisposición para la locura. De otra forma, pues no. Cuando tenemos predisposición es porque hay una debilidad en el cerebro. La mediumnidad no va a producir la locura si no existe simplemente en esta debilidad en el cerebro, pero en caso de que llegara a existir, lo que fácilmente se va a reconocer por el estado moral de la persona es el buen sentido que nos va a indicar pues que tenemos que ser cautelosos desde todo el punto de vista. ¿Por qué? Porque podría ser perjudicial para el medium, ¿sí? ¿Hay algún inconveniente en que se desarrolle la mediumnidad en los niños? Le pregunta el maestro Kardec al hermanito de luz. Y él nos dice que sí, que es peligroso porque los niños son frágiles, son delicados y pues pueden experimentar fuertes conmociones porque su imaginación todavía es joven y se pueden excitar demasiado. Los padres tenemos que ser prudentes con los hijos y debemos de apartar a los niños de las ideas de estar hablándoles constantemente de las consecuencias morales que trae o sea, de la responsabilidad tan grande que es tener la mediumnidad, ¿sale? Hay niños que son mediums naturalmente, es cierto, ya sea para los efectos físicos, para la escritura, para las visiones, pero para ellos es distinto. ¿Por qué? Porque ya viene en su naturaleza, o sea, ya es algo que traen y porque la constitución de esos niños se presta a eso. No podemos decir lo mismo cuando se le provoca y se le sobreexcita
a un niño. Tenemos que observar por lo general que el niño tiene visiones y se va a impresionar un poco con ellas. ¿Por qué? Porque no le va a parecer algo raro, lo va a ver como completamente normal porque ya lo trae. Y sí le puede dar una escasísima atención y a menudo las va a olvidar porque es algo tan normal y tan cotidiano para ese niño que como que ya no le sorprende nada porque, repito, ya viene con ese don, ¿no? Más adelante, ese recuerdo va a regresar a la memoria del niño y entonces el niño va a entender fácilmente en caso de que el niño conozca el espiritismo, ¿sí? No hay una edad que sea determinada para poder practicar la mediumnidad, pero depende del desarrollo físico y mucho más del desarrollo moral, porque hay niños de 12 años que pueden estar afectados por la mediumnidad, pero pues hay algunas personas que ya están formadas, y hablo de la mediumnidad en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque la de efectos físicos, obviamente como son efectos físicos, el cuerpo pues se agota, ¿sí? Por su parte, la psicografía presenta otro inconveniente. Sí, el que resulta de la inexperiencia del niño en el caso de que quiera practicar a solas. ¿Por qué? Porque como es un niño y no le da la seriedad que necesita, pues obviamente el niño puede querer convertir eso en un entretenimiento y pues sabemos que nada que tenga que ver con el espiritismo pues es algo que nos tenga que divertir, es algo que debemos hacer con mucho respeto y mucho recogimiento. La práctica del espiritismo, como vamos a ver más adelante, va a exigir mucho tacto para poder desbaratar esas intrigas de los espíritus que pues son embusteros, porque recordemos que todo el tiempo tenemos comunicaciones, pero debemos de poner atención al tipo de comunicaciones que estamos recibiendo. Hasta los hombres que son maduros pueden ser burlados por los espíritus porque pueden estar expuestos, asimismo los niños, los jóvenes. ¿Por qué? Por la inexperiencia que tienen. El recogimiento es una condición sin la cual no podemos tener tratos sin los espíritus serios. Si nada más estamos esperando divertirnos o que nos hablen de cosas triviales de este mundo material, pues obviamente pues no van a ser espíritus buenos los que nos van a apoyar. Las evocaciones que se hacen sin cuidado y en tono de broma, pues es una verdadera profanación y va a hacer que los espíritus malos, burlones, dañinos acudan a nosotros. ¿Cómo vamos a esperar de un niño la seriedad necesaria para semejante acto si nosotros no se lo explicamos y le decimos de qué se trata esto? ¿Sí? Entonces el niño lo convierte en un juego y no debe de ser así. Incluso en las condiciones que son más propicias, es preferible que el niño que tenga la facultad no la ejerza solo, lo haga bajo el cuidado de alguien que sí tenga la experiencia y que lo pueda ir conduciendo, para que vea al niño desde chiquito que tiene que tener respeto y recogimiento. La edad simplemente está subordinada a las condiciones del temperamento, como lo que es el carácter. Pero lo que resalta con claridad de las respuestas es que la mediumnidad, esto no es algo que sea espontáneo, no debemos de forzar el desarrollo de esta facultad y menos en los niños, porque hay casos en que, como ya dije antes, se puede sobreexcitar la mente del niño. Si el niño es medium, bueno, pues que se desarrolle todo que lleve su propio proceso. Es necesario que apartemos del ejercicio de la mediumnidad por todos los medios posibles a las personas que tienen síntomas, aunque sean mínimos, pero que sean síntomas de excentricidad en las ideas o en el debilitamiento de sus facultades mentales, porque esas personas entonces tienen una predisposición evidente a la locura, que después se puede manifestar por efecto de cualquier sobreexcitación. Ya nos están explicando en qué casos y es muy importante que prestemos atención. En este aspecto, las ideas espíritas no van a ejercer más influencia que otras. Con todo caso, la locura, si así se llegara a declarar,
Tomar el carácter de una preocupación dominante, así como tomaría un carácter religioso si la persona se consagra en exceso a esas prácticas de devoción, y entonces la responsabilidad recaería en el espiritismo. Lo mejor que podemos hacer con todas las personas que muestren tener una tendencia a una idea fija es darles otra dirección a sus preocupaciones para que no concentren energía en lo que no deben, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el rol del médium en las comunicaciones espíritas? Un médium, en el momento en que está ejerciendo esa facultad, se encuentra en un estado de crisis que, bueno, está más o menos acentuada, y esto se va a ir agotando y es necesario que el médium descanse, porque la mayoría de las veces, como están en un estado así de crisis, pues están utilizando su materia y va a llegar un momento en el que se van a cansar y van a querer dormir. La mayoría de las veces, este estado no va a diferir del estado normal. Eso es principalmente para los médiums que son escribientes. Pero las comunicaciones escritas o verbales pueden proceder también del propio espíritu del médium que está encarnado. Y sí, el alma del médium sí se puede comunicar, como lo haría cualquier otra persona, si goza de cierto grado de libertad. Puede recobrar sus cualidades de espíritu y podemos tener la prueba de eso en las visitas que nos hacen las almas de las personas que están vivas, que muchas veces se comunican con nosotros por medio de la escritura sin que nosotros las llamemos. Podemos tener la certeza de que entre esos espíritus a los que nosotros estamos evocando, algunos de esos que estamos evocando están encarnados en la tierra igual que nosotros, y entonces ellos nos hablan como espíritus y no como hombres, porque pues no tenemos la materia enfrente, solamente es el espíritu el que se está comunicando. El espíritu del médium puede actuar por sí mismo, pero eso no es motivo para que otros espíritus también actúen por intermedio de él. ¿Cómo vamos a poder distinguir si el espíritu que responde es el del médium o es un espíritu extraño? Pues claro, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de escuchar la comunicación. ¿Cuál es esa naturaleza de la comunicación? Tenemos que estudiar las circunstancias, el lenguaje, y entonces vamos a poder distinguir. Si el espíritu del médium se manifiesta principalmente en un estado de sonambulismo o de éxtasis, porque es el estado en el que el espíritu pues obviamente se encuentra más libre. En el estado normal es más difícil, pero por otra parte hay respuestas que de ningún modo se le deben de atribuir al médium. Por eso es importante que estudiemos y observemos. Eso nos recomienda el hermanito de luz. Es posible que cuando una persona nos habla, fácilmente podemos distinguir lo que viene de ella porque es como un eco, ¿sí? Como sucede con los médiums. Es posible que el espíritu del médium haya adquirido en existencias anteriores conocimientos que olvidó porque ya tiene otra envoltura corporal, pero que como espíritu todos esos conocimientos que adquirió antes, pues obviamente que no los va a olvidar. Podría extraer de lo profundo de sí mismo esas ideas que parecen exceder el alcance de su instrucción. Y nos dice el hermanito de luz que eso ocurre muy a menudo en el estado de crisis sonambúlica o extática, porque dice que existen circunstancias que no dejan lugar a dudas. Por eso debemos de estudiar con detenimiento y debemos de meditar, nos dice el hermanito. Las comunicaciones que proceden del espíritu del médium son siempre inferiores y podrían ser transmitidas por otros espíritus. Nos dice el hermanito que no, porque esos espíritus pueden ser de orden inferior al médium y puede ser que el médium hable con menos sensatez. Eso se ve en el sonambulismo porque por lo general se va a manifestar el espíritu del sonámbulo, que es quien llega a decir las cosas muy buenas. El espíritu que se comunica a través del médium transmite directamente el pensamiento, o ese pensamiento tiene por intermedio a un espíritu encarnado en el médium.
El espíritu del medium va a ser el intérprete, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espíritu está ligado al cuerpo y entonces es como el espíritu puede hablar y entonces ya no necesita, más bien no va a ocupar la telepatía, sino que el espíritu del medium pues va a entender todo lo que el espíritu desencarnado le está diciendo y entonces lo va a poder transmitir. El espíritu que está encarnado en el medium ejerce alguna influencia sobre las comunicaciones procedentes de otros espíritus. ¿Y qué es lo que debe de transmitir? Sí, porque el espíritu del medium no va a sentir simpatía por ellos. Entonces cambia las respuestas y entonces las adapta a sus propias ideas y con todo esto pues influye y no debe de ser así. Las cosas como son, no debemos de cambiar nada. Simplemente sería un mal intérprete. ¿Por qué los espíritus van a preferir a un medium que a otro? Y nos dicen que no existe otra causa, que los espíritus van a buscar al intérprete que más simpatice con ellos. Ya lo hemos platicado antes, que debe de haber afinidad. Es el medium que pueda reflejar con mayor exactitud el pensamiento del espíritu. Si entre ellos no hay simpatía, pues obviamente el espíritu del medium es el antagonista porque está poniendo de alguna manera cierta resistencia y se convertiría en un intérprete de mala voluntad y a menudo infiel, ¿sí? Lo mismo va a suceder entre nosotros cuando la opinión de un sabio es transmitida por un insensato o por alguien de mala fe. Se entiende por eso que en el caso de los mediums que son intuitivos o que se trate de mediums mecánicos, no podemos comprender con exactitud el rol que desempeña el medium. Existe una ley que todavía se nos está escapando. Tenemos que tener presente que para producir el movimiento de un cuerpo inerte, el espíritu va a precisar una porción de ese fluido animalizado que va a tomar del medium para poder animar momentáneamente la mesa, de modo que la mesa obedezca la voluntad del medium. Ya dijimos, puede utilizar de ese fluido para que la mesa haga lo que quiere, pero no le vamos a dar vida a la mesa, son cosas completamente distintas. Debemos de comprender también que para que una comunicación sea inteligente, el espíritu necesita de un intermediario que sea inteligente, y ese intermediario pues obviamente es el espíritu del medium. Pero esto no parece aplicable a las denominadas mesas parlantes, porque cuando ciertos objetos que son inertes, como las mesas, las tablillas, las cestas, pues obviamente ellas dan respuestas inteligentes y el espíritu del medium no pareciera que tenga algún tipo de participación en eso. Pero es un error que pensemos así, porque el espíritu puede dar al cuerpo inerte, es una vida artificial, es algo momentáneo, pero no le va a dar inteligencia, o sea, ¿sí me explico? Hace ratito dije que no le da vida porque me refería a eso, que no le va a dar la inteligencia para que la mesa pueda pensar, pero sí va a tener la mesa que hacer lo que el medium quiere, o el espíritu, no sé. De estas explicaciones parece resultar que el espíritu del medium nunca es completamente pasivo. Y es pasivo cuando no va a mezclar sus propias ideas con la del espíritu que se está comunicando, pero nunca es completamente nulo porque su concurso como intermediario pues siempre va a ser necesario, incluso en el caso de que nosotros hablemos de los mediums mecánicos. ¿No hay mayor garantía de independencia en un medium mecánico que en uno intuitivo? Sí, y para ciertas comunicaciones es preferible un medium mecánico, porque cuando se conocen las facultades de un medium intuitivo, pues esto es indiferente según las circunstancias. Hay comunicaciones que exigen menos precisión, ¿sí? Entre los diversos sistemas que han sido propuestos para explicar los fenómenos espíritas, hay uno que consiste en creer que la verdadera mediumnidad se encuentra en un
cuerpo que es completamente inerte, como por ejemplo una cesta o una caja de cartón, y no solo se le va a conferir la vida, sino también que se le va a dar inteligencia, y por eso se le da el nombre de médiums inertes, que se le da a esos objetos. Entonces el maestro Kardec le pregunta al espíritu que qué opina de esto. Perdón, el maestro Kardec le pregunta al espíritu que qué es lo que opina de esto. Y el hermanito nos dice que no hay mucho que decir al respecto, porque si un espíritu le transmitiera la inteligencia, por ejemplo, a esa caja de cartón, pues le estaría dando vida y aparte inteligencia, entonces la caja podría escribir sola sin que se necesitara de la participación del medium. Entonces sería muy extraño que el hombre que es inteligente pues se convierta en una máquina y en un objeto inerte, este objeto fuera capaz de volverse inteligente. Este es uno de los sistemas surgidos a partir de esas ideas que son preconcebidas y que caen como tantos otros ante la experiencia de la observación. Un fenómeno bien conocido podría respaldar la opinión de que en los cuerpos inertes, animados, no solamente existe la vida, sino también la inteligencia. El fenómeno de las mesas, las cestas que mediante sus movimientos expresan enojo o afecto. Cuando un bastón está agitado por un hombre que está enojado, pues el bastón no es el que está enojado, es el hombre el que está molesto, ¿sí? Es el que está enojado. Pero, pues, la mano que está sosteniendo el bastón tampoco está enojada, ¿sí? Ni la mano ni el bastón, es el hombre. Pero el pensamiento es el que está dirigiendo la mano. En el fenómeno de las mesas y de las cestas sucede lo mismo. No son más inteligentes que el bastón, ¿sí? Bueno, eso es algo que tenemos que tener bien claro. No tienen ningún sentimiento inteligente, pero apenas van a obedecer una inteligencia que en una palabra el espíritu no se va a transformar en una cesta, ni la va a escoger como domicilio. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. En el siguiente video vamos a seguir platicando sobre esto porque es un tema un poco extenso. Y bueno, si tienen algún comentario, bueno, pues pónganlo. Y seguimos el próximo jueves con el libro de los mediums del maestro Allan Kardec.